Buenos días, soy el pastor Pedro Cordero y hoy estaré llevando la palabra de Dios a todos ustedes. Estoy agradecido a todos los que se conectan, los que están en casa, porque guardemos este día para el Señor. Vamos a poner esto en manos del Señor a través de una oración. Inclina tu rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice este tiempo hermoso de llevar tu palabra a los hogares. En estos tiempos de cuarentena, de encierro, tú nos has permitido, Señor, estar más en coinonía con tu palabra y con tu espíritu. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y pueda llegar a cada uno de los hermanos que me escuchan, a todos aquellos amigos que por vez primera escuchan de tu palabra y aquellos que todavía no te conocen. Permite que esta palabra pueda entrar a sus corazones y pueda germinar en el tiempo que es tu tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Hoy quiero hablar sobre la necesidad que tenemos de llevar una vida en Cristo, de ser responsables con lo que nos toca como hijos de Dios. Y Dios quiere exponer la responsabilidad de cada uno de nosotros en estos tiempos de dificultad, para poder entender que aquel que dio su Hijo amado en la cruz del Calvario no se pierda y que su pecado ha sido enterrado, que su pecado ha sido quitado y tu vida ha sido libre a causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tenemos el deber, como hijos de Dios, de hacer la voluntad del Padre, la voluntad de aquel que nos ama, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestra tosudez, a pesar de nosotros mismos. Debemos empezar a hacer lo que nos corresponde para mostrar con nuestra propia vida la vida de Jesús, con nuestro propio comportamiento, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Tenemos el deber de hacer cosas para que aquel que nos ama pueda entrar en la vida de otros que no le conocen. Él venció la muerte y vive en nosotros. Que nuestra vida sea inspiración de su muerte y de su resurrección. Tenemos el deber de hacer que el sacrificio hecho por Jesús en la cruz por nosotros valga la pena. Tenemos que hacer que esa resurrección sea exaltada por nuestro comportamiento, por nuestra vida diaria, como parte de una cultura de reino que Él nos dejó en su enseñanza. Conozco la historia de un hombre de Dios que en sus años de juventud estuvo en prisión. Y de forma sorpresiva y milagrosa, cuando ya él se sentía desesperado, perdido en esa prisión, alguien pagó su fianza. No solamente su fianza, sino también pagó su juicio. Después de un tiempo, el juez le dio libertad plena. Todos sus cargos a los que a él se le imputaban fueron borrados. Ese día, este hombre sintió y entendió el agradecimiento a través de una mujer que lo ayudó a salir de esta prisión. Este fue el primer paso que dio este hombre, que en su vida no había conocido ningún sentimiento. Ese hombre sintió y entendió el agradecimiento eterno sobre alguien que le ayudó a salir de una prisión física. Ese fue el primer paso para que ese hombre pudiera permitirse tener y reconocer que había dentro de él sentimientos. Tras mucho tiempo de angustia, vivir en la calle, perseguido, sintiéndose despreciado por la gente, quizás pasando frío, hambre. Además,
sabiendo que le esperaban años de prisión. Este hombre sufrió las consecuencias de una vida sin Dios, una vida ciega, borracha en su propio entendimiento, sin un plan, sin comida, sin pan, sin vino, sin unción. Cuando esto ocurría en la vida interior de este hombre, ocurrió lo inesperado. Una desconocida le esperaba fuera de la cárcel para darle abrigo, pan y techo. Esta misma había pagado su fianza y los gastos de su defensa. Un hombre que no conocía de Dios comenzaba a agradecer. Agradecer a una mujer que en sus canas se leían años de recorrido. Ese hombre aprendió a través de esa mujer, quien había pagado por su fianza en esa fría prisión, enseñó que físicamente estaba viviendo lo que Jesús había hecho por nosotros en la cruz. Jesús pagó por todos nuestros pecados y todos esos cargos Él los llevó a la cruz y fueron clavados juntamente con Él y nos hizo libres. Y este hombre de la prisión que les hablo estaba viviendo delante de sus propios ojos, en su propia carne, lo que Jesús había hecho por toda la humanidad. Esa experiencia real me llevó al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Quiero que me acompañen. Mateo, capítulo 7, versículo 11. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así como hizo esta señora, así también haré con haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos en este capítulo cómo en este versículo, cómo estaba este hombre de la prisión viviendo esa realidad. Cómo nosotros que somos padres sabemos qué dar a nuestros hijos, aún delante de los ojos de Dios, que somos pecadores, continúa ser padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres con nuestros hijos? Como el hombre de la prisión, que siendo él malo, adoptó una posición que le convencía a hacer cosas buenas para un hombre que estaba en prisión. Esta mujer estaba llevando la palabra vivida a un reo. Pero te pregunto, tú que me escuchas, ¿qué estamos haciendo nosotros por agradecer a Dios por habernos sacado de la prisión de diferentes pecados y vicios que nos llevan a la muerte eterna? ¿Qué estamos haciendo nosotros si nuestra vida no la ponemos a la orden de aquellos que no conocen de Dios, para que puedan ver en nuestras vidas una vida en Cristo Jesús? Yo sí quisiera preguntarle si estamos conscientes del peligro que corren nuestras familias cuando no conocen del acto sublime, el acto grandioso que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Yo quisiera saber si tus hijos verdaderamente conocen al Jesús que resucitó y nos hizo libres. Yo quisiera saber qué sienten tus hijos al escuchar de su padre cuando les enseñas el acto más heroico que recuerde un hijo de aquel acto hecho por su padre cuando murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. ¿Qué pensarán tus hijos de ti cuando tú dices, papá está orgulloso de un Dios al cual yo también debo estar orgulloso? Es como escuchar a Jesús diciendo algo que publiqué hace unos días, que dice, por nada aprenderán mis hijos sobre mi muerte y mi resurrección, si no entienden que esta se ve reflejada cada vez que un niño aprende de sus padres sobre la palabra, sobre mi palabra. Pues es allí donde Jesús ve manifestada la resurrección del hombre juntamente con él en la sepultura de su humanidad. Jesús nos enseña que debemos confrontar con sabias y nutridas palabras del Evangelio. El mensaje de Jesús rompe en el hombre y de aquellas personas que le escuchen un antes y un después. Rompe su vida en dos. Los discípulos tuvieron esta oportunidad de hacerse como niños para recibir la revelación del Padre. Y para ello fue un antes y un después. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, nos dice que cuando aquella escena donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién crees que yo soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro en ese momento aprecia algo, en él sucede algo, desaparece su ceguera y comienza a exponer su corazón como un niño cuando logró percibir la revelación de Dios de quién era Jesús. Permítame decirle que el corazón de un niño representa la máxima expresión de humanidad, la máxima expresión de la creación de Dios, y es donde es el único lugar, un corazón como un niño, es el único lugar donde puede ser colocada la revelación de la palabra de Dios. Este episodio, cuando Jesús y sus discípulos entraban en esta conversación tan íntima, denota que estaban en intimidad, que no estaban frente a multitudes. Y esto me dice que solo podremos recibir la revelación del Padre cuando estamos en su intimidad. Cuando estamos en intimidad con Él en nuestro hogar. La condición de vida del hombre de la prisión puede interpretarse como la profecía de Joel a los ciudadanos de la Judá de ese momento. Este hombre vivía en una condición seca y sin revelación. Vivía en tiempos cuando todo le había sido negado. Esos mismos tiempos le ocurrían al pueblo de Judá. La ciudad estaba siendo atacada activamente por Satanás. Estaba siendo atacada en cada uno de los miembros de su familia. El enemigo había recibido la autoridad de atacar por la rebelión que hubo en ese entonces. Dice la historia que había ocurrido un feroz golpe de estado sangriento en esa época en la ciudad de Judá, y que había sido depuesto el rey anterior por una
mujer que se hacía llamar la reina Atalia o Atalía. En eso ella había llegado al poder por un golpe de estado sangriento. Había sido derramada la sangre del pueblo. Luego esta mujer fue también depuesta de su cargo por otro golpe de estado, y fue cuando ascendió el rey Joás, un rey que en los primeros años hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero que después se apartó de él. Por eso es que la Biblia nos habla, cada versículo nos habla de manera diferente a cada uno de nosotros. La vida del prisionero no era distinta a la vida que estaba llevando la población de Judá. El profeta Joel nos dice que los gobernantes de Judá habían abierto puertas y entregado derecho legal al enemigo, y por ello enfrentaron muchísimas pruebas, enfrentaron muchísimas consecuencias de su maldad. Dejaron entrar la maldad, la destrucción al pueblo, y aún cuando Dios puso un intento de recuperar el orden, no pasó mucho tiempo cuando el pueblo sucumbió otra vez en su error. El profeta Joel describe los juicios de Judea de entonces como si fueran juicios presentes, pasados y futuros. Ahí contempla en la palabra que le habla a los ancianos, a los padres, como le sucedió a los padres de los ancianos, y como sucederán en tiempos posteriores. El deseo de Dios es que su pueblo no perezca, ni padezca mal alguno. Pero también ese es el deseo de Dios, que su pueblo no quebrante la ley. Somos nosotros los que quebrantamos sus deseos. Somos nosotros los que abrimos puertas al enemigo. Somos nosotros los que le damos derecho legal para que llegue a nosotros calamidad y perturbación. Es como aquel hombre de la prisión que enfrentó consecuencias de la ley, porque él violó la ley y enfrentó consecuencias producto de su transgresión. En el libro de Juan 5:18 dice que cualquiera que es nacido de Dios no peca, no quebranta la ley y se guarda a sí mismo de quebrantarla. Y aún así, esto le da autoridad, derecho legal para que el maligno no le pueda tocar. Jesús mismo dijo esto en Mateo 5:16-18, cuando anunció el nacimiento de la iglesia. Pero aquel que no se guarda a sí mismo renuncia al derecho de estar protegido por Dios. El maligno opera con autoridad sobre aquel que le haya dado autoridad. Y ese mismo derecho se extiende para aquellas personas que están bajo la cobertura de esa autoridad, como familias, comunidades, ciudades, países, naciones completas. ¿O acaso no estamos enfrentando las consecuencias en todas las naciones del mundo por habernos negado a vivir correctamente en las manos de Dios, para haber negado la existencia misma de Dios, aprobando leyes que desvirtúan la intencionalidad de la palabra y la familia en Dios? El hombre busca insaciablemente poder, busca insaciablemente el dinero, tratando de imponer sus reglas, sus modelos, con tal de hacer un orden mundial del hombre, cuando deberíamos todas las naciones y toda la autoridad de las naciones buscar el orden de Dios en las naciones, en toda la humanidad. En los primeros versículos del profeta Joel habla de que había una advertencia, y principalmente, aunque dice que a toda la comunidad, le habla a los ancianos. El profeta advertía
sobre la calamidad que estaba aconteciendo, según el versículo 2, en los días presentes de sus vidas, pero también en los días pasados de sus padres. Dice el versículo 2: oí esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. En el versículo 3 dice que estos acontecimientos deben ser contados a los hijos y sus hijos a las nuevas generaciones. Nos deja ver esto, que aquello que dejaron de hacer los padres, ahora tendrán que contarlo para que ellos puedan ver las consecuencias de no haberlo hecho. Hace referencia al versículo 4, que lo que ha comido la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. El profeta Joel hace una semejanza de una plaga que vino a matar, a robar y a destruir. La oruga representa la larva o gusano de una futura langosta. El saltón es una ninfa, es como una pequeña langosta apenas con alas y unos ojos brotados, pero que aún está en formación. Sigue creciendo y el revoltón es una ninfa con alas más grandes hasta terminar como una langosta. Muchos de los autores en los cuales hemos leído presentan esto como escenas diferentes, pero hoy te digo que el profeta Joel, que estas plagas que ellos dicen que fueron, son y serán, representan el pecado. Estas plagas vinieron a destruir los sembradíos y dejar un lugar desolado en las familias, destruyendo el alimento de quienes dependen de él, dejando con hambre y de inanición, muerte y destrucción. Y es una interpretación de lo que ocurre en lo natural. Es una interpretación de lo que ocurre en lo natural en lo espiritual. Es ejemplarizar lo que ocurre en el espíritu cuando abrimos puertas al pecado. Joel estaba hablando a una comunidad dormida, corrompida, borracha, pecadora, que estaba siendo atacada por Satanás en sus diferentes etapas, en sus diferentes estados. Habían permitido que el producto de la desobediencia entrara al pueblo y fuese atracado, fuese destruido y convirtiéndolos en prisioneros por sus propias transgresiones. Sutilmente entró a la comunidad de Judea, en aquellos que estaban ausentes de Dios, apartados de Dios. El pecado fue creciendo en el corazón del hombre, destruyendo el viñedo de Dios, como dice el versículo 7. Dice: asoló mi vida y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas que quedaron blancas. El pueblo padecía por falta del conocimiento de la palabra. La maldad comienza como un pequeño pecado, como una larva insignificante en tu vida. Y el profeta Joel llamó oruga. Y este pecado fue alimentándose y creciendo en tu vida hasta tomar una posición dentro de la comunidad y convertirse en una verdadera langosta. Esta langosta fue trayendo más pecado a la vida de esta ciudad, convirtiéndose en legiones. Y esto nos recuerda al hombre de Gadareno, señalado en los evangelios, y que Jesús decidió ir a librarlo. Muchos dicen: Dios está ausente por lo que está sucediendo, por esta plaga llamada COVID-19. Y yo te digo, no. El hombre es el que ha estado separado y ausente de Dios. Y por eso se están sufriendo las consecuencias por sus transgresiones, por haber abierto puertas al enemigo. Vayamos a la Biblia, en Primera de Pedro, el capítulo
2, versículo 4 y 6, y dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdotal, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos también que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, nos habla que la iglesia primitiva perseveraba junta, unida en el fundamento, en la doctrina de los apóstoles, que estaban fundamentadas en Cristo. En la comunión unos con otros, dice la palabra, en el partimiento del pan y las oraciones. Hoy los templos están cerrados, los lugares de reunión están cerrados, pero su iglesia permanece abierta. Está abierta en cada hogar donde Cristo es la piedra angular. Hasta acá podemos decir que tenemos el deber de hacer las cosas para que aquel que nos ama, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores, debemos motivarnos a hacer lo que nos corresponde. Debemos motivarnos a mostrar que nuestra vida propia, en nuestra vida propia vive un Jesús vivo. Tenemos que aprender, número 2, tenemos que aprender sobre la muerte y resurrección de Jesús, entendiendo que esta es manifestada cada vez que un niño aprende de su palabra, cuando aprende a través de sus padres. Pues es allí donde es manifestada la resurrección del hombre juntamente con Cristo de la sepultura de su propia humanidad. Número 3, hemos aprendido que el corazón de un niño representa la condición más pura y sublime de la creación del hombre, de la creación de la humanidad. Y es donde se puede, es la única forma donde se puede colocar o ser colocada la revelación de la palabra de Dios. Solo en la intimidad con el Padre puede ser manifestada esta revelación, y cualquier que es nacido de Dios no peca ni quebranta la ley, mas se guarda de no hacerlo, y el maligno nunca podrá tocarlo. Y número 6, todo hombre debe buscar la tierra prometida, que está en Sión según la palabra, que está en la iglesia de Dios, donde Cristo es la piedra angular. Y hacemos una analogía hasta ahora con la agricultura. El terreno sembrado son como las familias, y cada árbol sembrado es como cada miembro de nuestra familia. Por supuesto, cada padre, cada anciano de su familia espera fruto de sus hijos. Los agricultores son los ancianos y jefes de familia. Pero la langosta representa a Satanás, que ataca los sembradíos donde reposan aquellos que darán frutos. Satanás suelta sus demonios en el terreno sembrado, donde cada miembro de la familia habita. La oruga representa la siembra de pensamientos de pecado en cada persona. Representa el pecado genuino en el árbol débil. Es allí donde permite la entrada y va creciendo y consumiendo y multiplicándose, pasando por varias etapas hasta que convertirse en la langosta, que es el trofeo genuino del pecado en el hombre, causando muerte y destrucción. Dice la palabra que los árboles le fueron arrancados, quitados sus cortezas. Quitar la corteza del árbol representa el quitar las vestiduras de Dios en el hombre. Nos lleva en la palabra, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron.
y se sintieron desnudos una vez habían hecho ese acto pecaminoso. Habían quitado la corteza de sus pensamientos y le fue revelada su maldad, exponiendo el pecado. La corteza son las vestiduras de protección. En el libro de Joel deja entender que mientras se seguían haciendo los cultos o los rituales en el templo, en las casas de los hebreos no se levantaba iglesia, no se hablaba ni se enseñaba de la palabra de Dios. La iglesia fue muriendo, según nos señala el capítulo 9, el versículo 9 y 10 del capítulo 1 del libro de Joel. Es allí donde nos habla de que en el versículo 9 dice que desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra. Como el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. El trigo representa nada más y nada menos que la palabra de Dios, el pan de vida que debemos llevar a nuestros hogares. Cuando dice se secó el mosto, es porque se secó la provisión en cada casa. Cuando dice se secó el sacrificio, es porque ya no se ofrendaba ni se honraba a Dios en las casas. Se perdió el aceite, es porque se había perdido el milagro de la unción de Dios y los milagros en nuestras casas. Vemos en el versículo 11 cómo el profeta Joel habla de los pastores de la iglesia que sufren por ver tan irreparable pérdida, pues todo el trabajo hecho se había perdido, porque todo lo que se había hecho en el templo no se había replicado en las casas. Amado Dios, pongo delante de ti a las personas que me escuchan. Dios nos viene hablando en los 3 últimos mensajes. Dios quiere que cuides enfáticamente a tu familia, porque esa es su iglesia que se te entregó a ti como padre, como anciano de tu casa. No te permitas a ti mismo no hacer tu trabajo de enseñar la palabra de Dios, ni presentar a Jesús como aquel que nos sacó de la prisión, simplemente por aferrarte a tu humanidad, por creer que no es tu trabajo. Si te descuidas, se apagan las lámparas y tu familia queda en tinieblas. Muchos siguen creyendo que los rituales del templo son suficientes y creen también que no es su trabajo como sacerdotes llevar la palabra de Dios. No, mientras sigues dormido, como lo dice el profeta Joel en el versículo 5, y mientras sigues borracho en tu propia humanidad, tu familia está siendo atacada. Tus hijos están siendo víctimas, devorados intencionalmente por pensamientos de pecado que destruyen con voracidad tu familia. En el versículo 12 señala que la gente estaba seca, que ya no había fruto en ellos y que la oscuridad y la tristeza estaba en sus corazones. Así están los hombres que van a prisión. Y Dios envió la ayuda al hombre que iba a prisión. Dios quiere tu arrepentimiento. Y el profeta Joel anuncia a los sacerdotes del templo que convoquen ayuno a los ancianos a clamar misericordia. Estamos en tiempos de misericordia, querida iglesia. Clamad a Dios, iglesia, por arrepentimiento de pecado, por el despertar de conciencia de cada uno de tus hijos, para que puedan ver el resultado con sus ojos, como el hombre que estuvo en prisión. Él con sus propios ojos pudo mirar y escuchar y ver y vivir la respuesta de Dios. Dios responderá pronto, porque podemos ser agradecidos para salir de nuestras prisiones, para exaltar al Dios verdadero y exhibirlo delante de nuestros hijos como Jesús vivo, para que vuelva el pan de vida a nuestros hogares,
para que vuelva el gozo a nuestros hijos, a nuestra familia, para que volvamos a estar en la congregación juntos, como una sola familia, abrazados. Es hora de restaurar lo que está asolado, devolviendo la alegría a los que la han perdido. Llegó la hora de la restauración como padre. Vístete de sacerdote. Dios no quita lo que ya se te ha entregado. Ve a tu closet y saca tu traje de sacerdote. Vístete, póntelo, cubre tu piel corroída de las mordeduras de la langosta. Cuida y cura las heridas de tu familia. Levanta altar en tu familia para que regrese la unción poderosa del Señor a cada iglesia, a cada familia. Cuida la iglesia que Dios te entregó. Levanta altar en tu casa para que en tu familia vuelva el amor, la unidad, en un solo espíritu, en oraciones y cánticos al Señor. Recupera la autoridad que Cristo ya te entregó y ejércela con un espíritu de valentía y de dominio propio. Dios tiene la misericordia que necesita para recuperar lo que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta te ha robado. Convertíos a Dios con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento. Rasga realmente las vestiduras de tu corazón y que conviértete al Dios vivo. Conviértete de tus malos caminos que han hecho vivir en ignorancia. Amada iglesia, es tiempo de prudencia, de venir con tus pies descalzos al trono de tu Señor. Si tú escuchaste este mensaje y sientes de parte de Dios que ha hablado a tu corazón, comunícate con nosotros a las direcciones que ves y aparecen en pantalla. Recuerda, en Apocalipsis 3:20 dice que el Padre está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu vida, cenar contigo. Si estás dispuesto, repite conmigo esta poderosa oración. Amado Dios, quiero que entres a mi vida. Quiero comer contigo de tu palabra, de tu pan de vida. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Y que por amor a mí enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero Él me lavó a mí, pero derrotó la muerte al tercer día, levantándose de su tumba. La tumba está vacía. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura y quiero estar contigo por la eternidad. Amén y amén. Los ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos lanzan sus coronas ante el Cordero de Dios. Eres digno de alabar.